nuevamente gracias por abrirnos sus puertas de sus hogares. Aquí agradecer nuevamente a California Medios por el espacio, a Rubén que está atrás de cámaras. Y bueno, en esta ocasión tenemos invitados especiales, es arqueólogo los dos, ¿sí? Bueno, bióloga de formación y se ha especializado por el trabajo en arqueozoología, que ya nos explicará ella de qué se trata eso. Y bueno, el arqueólogo Fernando Oviedo, y bueno, se me pasó el nombre, Andrea Guía Ramírez, ¿verdad? No, los dos trabajan para ella. Muy bien. Así es. Bueno, la ocasión de traerlos aquí es porque acaban de publicar este libro que tengo en mis manos, que se llama La fauna del ayer y el hoy en Baja California, y que fue, y bueno, ustedes ya nos explicarán más, pero ve el logo de PACMIC 2015, ¿no? Primero que nada, bienvenidos, qué bueno que se dan su vuelta por acá por Tecate, y bueno, ya tenemos rato que no nos mirábamos, ¿no? Sobre todo Fernando, ya creo que la última vez fue en el Vallecito, si no me equivoco. Sí, por allá. Muy bien, pues bienvenidos, y pues bueno, me gustaría primero empezar, que nos platiquen un poco sobre el libro que acaban de publicar, cuándo se publicó, bueno, que yo ya no quiero hablar más, ya para que ustedes nos expliquen un poquito mejor, ¿no? Bueno, el libro acaba de salir, de hecho lo estamos presentando aquí, son los primeros que tienen, nos dieron la oportunidad de presentarlo, de darlo a conocer, va saliendo. Fue un proyecto que se financió a través del programa PACMIC, que fueron los que nos dieron la oportunidad de publicarlo. De hecho, la primera parte del trabajo se hizo también con un programa de ellos del 2006, donde nos dieron también la oportunidad de hacer una serie de entrevistas a diferentes habitantes de comunidades indígenas para ver un poco la relación, cómo ellos veían la fauna, o cómo ven la relación, cómo estaba esa relación de la fauna en la actualidad y cómo la veían ellos, ¿no? Además, llevarlo un poco hacia el pasado y que nos platicaran no solamente cuál es la relación actual de ellos con la fauna, sino además cómo la vivieron o cómo la traspasaron, cómo se las heredaron sus padres o sus abuelos. Y esto era para que de alguna manera también pudiéramos integrarlo a todo lo que se ha encontrado en la parte de arqueozoología, ¿no? Que ahorita podemos hablar un poquito en eso. Pero entonces, al final es un proyecto que comenzó en el 2006 con una serie de entrevistas, con 3 entrevistas específicamente, y pudimos ya ahora publicarlo a través también del PACMIC, como comenté, ahora a finales del año pasado, que ya estaba prácticamente todo listo, pero ya ahora a inicios de año ya salió. Muy bien. Bueno, lo siguiente sería, Fernando, en este caso, bueno, aquí en el libro está estipulado, digamos, ya que lo tengan, lo verán, pero me gustaría que lo comentaras, justamente abonando en lo que comentó aquí Andrea, es las etapas, porque aquí ustedes hablan en una primera parte un tanto la metodología de los pasos que siguieron. Entonces, ¿cuál fue este proceso, largo proceso, para que por fin pues ya lo pudiéramos nosotros fácilmente tener en el libro? Pero bueno, estos años que llevó la realización de este libro de investigación. Sí, exactamente como comentaba Andrea. Primero se sometió el proyecto a PACMIC en el 2006. Era exclusivamente para hacer entrevistas en las comunidades indígenas Kumeyaay y Paypay. Ahí fuimos afortunados en que nos dieran el apoyo. Fuimos a las comunidades con personas claves que nos dieran información sobre esa relación que tenían con la fauna. Se estructuró un cuestionario, una serie de preguntas, qué relación tenían con la fauna, qué animales habían en la comunidad, cómo los cazaban, cómo los preparaban. Entonces, toda esa información para saber esa relación actual de las comunidades con la fauna de hoy y cómo sus abuelos, sus papás, cómo habían visto esta relación para irlo haciendo hacia el pasado. Entonces, esta primera parte fue básicamente las entrevistas, ir a las comunidades Kumeyaay y Paypay. Fueron 13 personas entrevistadas
Entonces ya teníamos una información general de cómo era esta relación. Eso fue en el PACMIC 2006. Ya para el 2014 otra vez se sometió el proyecto de editar esa información para tener un libro como producto, y también fuimos afortunados en que saliéramos beneficiados. Entonces ya se buscó la manera de hacer publicar las entrevistas. Entonces, pero ya nosotros tenemos básicamente las entrevistas. De ahí se estructuró toda una serie de información para que fuera más atractiva en forma de libro. Entonces se estuvo investigando en las cuestiones arqueológicas y arqueozoológicas esa relación que se había tenido en proyectos de investigación, y ya con las entrevistas, que es la información actual, pues ya se estructuró la publicación, ¿no? Para darle formato de texto, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de entrar directamente a la publicación, que no está muy interesante, y ahorita lo vamos a ver, me gustaría, bueno, para el público que nos ve y que a lo mejor la idea que tenemos de la arqueología o que tiene la arqueología, pues la de Indiana Jones, ¿no? En las películas, hacer esta diferenciación, primero entre qué haría un arqueólogo y qué es ya la especialización de la arqueozoología, y ya una segunda, ya directamente para Andrea, es qué es lo que la lleva de la biología a la zoología, a la arqueozoología, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, bueno, ahí después, si primero vemos esta diferenciación, o qué es lo que hace un arqueólogo y qué es lo que hace alguien que se especializa en la arqueozoología, ¿no? Ah, perfecto. Mira, la arqueología es el estudio del pasado del hombre a través de los restos culturales, a través de los restos materiales que dejó ese grupo, esa cultura. Por ejemplo, la piedra que utiliza para hacer herramientas como puntas de flecha, cuchillos, raspadores, la arcilla que transforma para hacer vasijas, ollas, figurillas, cántaros, una madera para hacer una coa, un arco. O sea, todos esos restos que produce el hombre es los que estudia la arqueología. Entonces ahí, con ese estudio de estos restos materiales, ya vamos teniendo inferencias de su tecnología, su grado tecnológico que tenía, lo que comía, algunos productos suntuarios que estaba produciendo, o que se incorporaba a su vestuario. Entonces todos estos restos materiales es los que estudia la arqueología para dar un panorama del modo de vida hace 1000 años, 10.000, o sea, a lo largo del tiempo y del espacio. Y dentro de la arqueología se auxilia de varias ramas para hacer las interpretaciones. Entonces nos ayudamos de la biología, de la química, de la física, de topografía, de los sistemas computacionales para ayudarnos en estas interpretaciones. Y supongamos, la biología nos ayuda a la identificación de fauna, de determinado hueso, de determinado concha de molusco, la química para ver qué sustancias o qué residuos quedaron en el suelo, o una punta de flecha que si tiene restos de grasa o de sangre o algo que soy de topografía y de sistemas computacionales para hacer planos digitales, hacer estadísticas de restos que encontramos. Entonces vamos agarrando diversas ramas para hacer más completo el estudio de la arqueología. Muy bien. Bueno, paso ahora sí, ¿qué es la arqueozoología? Para entender así esta diferencia que ya más o menos nos dijo
Fernando, ¿no? Bueno, primero habría que pensar, ¿no? La biología, pues es el estudio de toda la vida, ¿no? O sea, etimológicamente, digamos que es estudiar la vida. Entonces, de ahí pues surgen también varias ramas, hay varias opciones de trabajo, y una de ellas es la arqueozoología. Esta se une a la arqueología, como bien lo comenta Fernando, la arqueología no es otra cosa más que estudiar los restos que produjo el hombre. Entonces, la arqueozoología viene a estudiar los restos animales producto de esas actividades humanas y de alguna manera establecer esa relación hombre-fauna y hacer reconstrucciones pues de cacería, básicamente de subsistencia. Cómo es que se da esta relación, cómo es que el hombre utiliza estos recursos, cómo los puede transformar para hacerse de ellos, para que estén mucho más en sus manos, para que pueda transformarlos también. Entonces, a eso se dedica la arqueología. Muy bien. Bueno, con esto hacemos una pausa, vamos a nuestra primera cápsula del programa y regresamos para ahora sí entrar de lleno a lo que es el libro. Pocas representaciones o imágenes se tienen sobre la evangelización y colonización de la Baja California. La mayoría de las evidencias de este periodo histórico se ven concentradas en manuscritos. Sin embargo, hace poco se halló la evidencia de un volumen con 47 pequeñas pinturas que retratan la naturaleza, la vida y costumbres en la capital de la Nueva España y Baja California durante la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata nada más y nada menos que de las pinturas realizadas por Ignacio Tirsch, quien fue uno de los misioneros provenientes de España que vino a realizar su labor de evangelización. Ignacio Tirsch, conocido también con la versión castellana de su nombre como Padre Ignacio, nació en la ciudad de Comontaú, Bohemia, en 1733. A la edad de 21 años ingresó en la Compañía de Jesús y algún tiempo después se trasladó a Cádiz para allí embarcarse rumbo a Veracruz y concluir sus estudios en la Nueva España, a donde había sido destinado como futuro misionero en las regiones del noroeste mexicano. Esto le permitió a Tirsch familiarizarse con la vida y costumbres novohispanas. Entre sus pinturas se encuentra esta, en la que retrata la chinampa, una técnica que utilizaban los indígenas del centro del país para cultivar. Como se puede apreciar en la pintura, Tirsch por lo general pone una descripción de lo que pintaba. Por ejemplo, de esta dice: así es como los indios mexicanos andan en lo que ellos llaman chinampas, cubren con aproximadamente cuartas de las quintas partes de tierra firme. En esta tienen frutas y flores junto con su pequeña cabaña. Es un placer ver cómo ellos van por el lago con todas sus plantas como si fuera un barco. Las dos flores son maguey o aloe, la cual crece donde sea y florece todo el año. En 1761 el padre Ignacio y Wenceslao Link emprendieron marcha hacia Sinaloa y Sonora, donde visitó varias misiones establecidas ahí. En 1762 llegó al puerto y presidio de Loreto, entonces capital de California. Se estableció en la misión de Santiago, ahí convivió con los nativos y edificó una iglesia. En las siguientes pinturas podemos ver cómo era la misión de Santiago, así como también la relación de los nativos con la misión. Por ejemplo, en esta pintura se ve a nativos yendo rumbo a la misión. Dice en la descripción Tirsch: van a la misión esperando ser bautizados. Entre las pinturas de Tirsch se encuentra la de su propia casa, y él la describe como una casa en la orilla en donde hay botes y otras casas alrededor que conviven en calma. Puede decirse de Tirsch que por las temáticas de sus pinturas era un hombre aficionado a lo que ahora es la historia natural y etnología. Gran parte de sus pinturas está dedicada a animales y especies de plantas que él se dedicaba a observar.
No cabe más que decir que las pinturas de Tirso tienen gran importancia para nuestra historia. Su obra nos permite ver a través de los ojos de un jesuita natural de Bohemia, interpretando los usos y costumbres, la vida y la cultura de la California. Muy bien, pues regresamos para continuar así hablando del libro. Ahora sí, bueno, lo que estábamos revisando es, y tú lo mencionaste, que es, vieron a dos, digamos, grupos humanos, usted lo menciona, que son Kumeyays y Pai Pai. Digo, parecerá muy obvio, pero la pregunta es, ¿por qué estos dos grupos? Digo, hay más en Baja California, ¿por qué solamente a estos dos grupos? Mira, originalmente en la inscripción del PACMIL para 2006 se habían planeado los 4 grupos que actualmente están en Baja California, pero el jurado nos hizo la recomendación que fueran estos 2 grupos, porque sí era mucho la tarea para andar aplicando las encuestas, y sí, ir desde Ensenada hasta Mexicali con los Ucapá, y luego a los Pai Pai en Santa Catarina, Quiliguas, allá al pie de la sierra, San Pedro Mártir. Entonces también no habíamos visualizado las distancias y tiempo. Entonces originalmente habíamos planeado los 4 para tener ya una visión general de cómo estos grupos humanos se relacionaban con la fauna. Entonces pues estuvo muy bien la recomendación que nos hizo el jurado, y pues nos abocamos a 2 nada más. Entonces de ahí estos Kumeyaay y Pai Pai, que eran pues ahora sí un poco más cercanos a donde estamos radicando, que es Ensenada, y desplazarnos para las comunidades y hacer las entrevistas. Ok, muy bien. Que por cierto, ahorita vamos a ver, le tocó a Tecate también, hay juntas de elegir, ¿no? Exactamente. Formar parte de entrevista. Ahora, ¿cómo es que aterrizan este proyecto? Y sí, claro, la especialidad de arqueología material, y bueno, pero ¿en qué momento surge esta idea? ¿Sería bueno que la gente se enterara, tuviera esta información? ¿Para qué por qué le podría interesar a las personas tener esta información? Bueno, cuando yo llego a Ensenada, a Baja California, comenzamos con los estudios arqueozoológicos. Es un área que no se había visualizado del todo, toda esa información que podríamos obtener de la fauna, ¿no? Sabíamos, aquí los sitios arqueológicos, sobre todo en general, los sitios arqueológicos en las montañas, en los valles y en las costas, siendo grupos cazadores-recolectores, evidentemente iban a tener una relación muy estrecha con su medio. Entonces, dentro de este medio, estaban los grupos animales. Entonces, ellos están conformando uno de los recursos más importantes en los asentamientos. Entonces, cuando nos dimos a la tarea, o me doy la tarea de comenzar con los estudios arqueozoológicos, me voy dando cuenta, ¿no? Cómo es esta relación, o sea, qué se estaba explotando en la costa, qué se estaba explotando en la montaña, cómo es que estaban llevando a cabo esta explotación de recursos faunísticos. Me doy a la tarea también de hacer investigaciones históricas, ver qué es lo que decían algunas fuentes sobre esta explotación de recursos, pero también me di cuenta que no había trabajos para los grupos actuales, ¿sí? Y dedicados exclusivamente a la fauna. O sea, sí hay otros trabajos que permiten visualizar o establecer esta relación, pero uno que fuera exclusivamente a la fauna. Entonces dije, sería interesante ver, ¿no? Lo que dicen estas fuentes históricas, lo que estamos encontrando en la arqueología y lo que dicen los habitantes actuales, cómo ellos se están apropiando del recurso en la actualidad, cómo lo ven en la actualidad y cómo quizá lo vieron sus antepasados. Y ver si realmente se están empatando, si lo que estamos viendo hacia el pasado es lo que se está reflejando en el presente. Entonces de ahí surgió esta idea de hacer estas entrevistas y plasmarlas, ¿no? Y llevarlas a lo que nosotros estábamos encontrando en los sitios arqueológicos.
Bien, hay algo que, bueno, hay varias cosas que me llamaron mucho la atención de su texto, y bueno, quizá me dio la tarea de subrayar algunas cosas, pero básicamente lo que me llama la atención, y es como lo perciben ustedes, es cómo estos grupos nativos, en la presentación, no sé si en la introducción lo menciona la persona que hace la presentación, es cómo estos grupos nativos están actualmente enfrentándose primero a que sus territorios empiezan a reducirse, y también algo es cómo tiene pues yo no sé si llamarle lucha, pero este conflicto entre lo que antes era paso natural, ahí lo menciona, y ahora se restringe. Y bueno, ese paso natural también, desde luego, lo hemos visto como también menciona con las nuevas leyes que están saliendo, como se me ocurre la parte esta del Golfo de California, donde se les permitía pescar y ahora ya no se les permite. ¿Cómo es que lo percibieron, si es que se dio en parte de las entrevistas, esta relación que están llevando los nativos con los cambios que se está teniendo en el territorio y en la manera de regular el uso de ese territorio? Pues sí hubo información al respecto. Supongamos, antes los grupos pues cazaban el venado, ¿no? Entonces ya hubo ciertas leyes de el borrego cimarrón, pues nada. El otro venado, pues también restringido. La creación de los ejidos, pues hubo divisiones de su territorio original de los grupos. O sea, ya ponían cercas y ya no podían pasar a ciertos cañones, a ciertas áreas para cacería. La creación de una inmensa cantidad de ranchos particulares, pues también dividía las veredas, los lugares a donde iban a cazar o incluso a recolectar piñón hacia las sierras. Entonces se fueron restringiendo estas áreas donde ellos estaban realizando sus actividades cotidianas, ¿no? Por cientos y miles de años. Entonces ya pues se fueron restringiendo a las comunidades que actualmente tienen como asentamientos permanentes, y pues eso los obligó a hacer o a modificar su modo de vida, ¿no? A estar ahí en un entorno local y también a ir apropiándose de otra fauna, ¿no? La fauna doméstica. Entonces fueron cambiando su modo ancestral, por lo que les fue pues les fue obligando la vida actual, ¿no? Entonces sí nos dimos cuenta de eso, que perdieron varias particularidades estos grupos. Hay algo que también se ve muy claro en las entrevistas. Bueno, hay cosas que comparten los tres entrevistados, ¿no? Y seguramente pues es reflejo de lo que comparten cada uno de sus grupos nativos, ¿no? Y también hay me fijo, una recurrente idea, y que es cierto, creo, en que también la falta del agua ha reducido la cantidad de animales que antes podían, pues, que vagaban ahí por sus áreas, ¿no? Y otra, cómo hay ciertas, pues no sé llamarle conciencia. Por ejemplo, hay una pregunta muy clara que hacen: ¿quiénes son hay una característica de para cazar alguna especie? Dicen, pues que sea macho, no hembra, ¿no? Por la calle, y ahí lo explican. Entonces, en esta pregunta sería, ¿qué cosas encontraron en común en los entrevistados? Y si hay alguna diferencia, algo que dijeron, pues esto no lo habíamos visto, no lo había dicho ningún otro. ¿Qué encontraron ahí en esos detalles? Fíjate que es interesante. Ahí una de las características que a mí me llamaba mucho la atención, y bueno, que ahora también lo vemos, ellos sí manifiestan que la cantidad de animales que ellos pueden percibir en sus comunidades se ha reducido drásticamente. Una, pues sí, ya lo comentaste, es la falta del agua. Cada vez llueve menos en toda Baja California. Y también los asentamientos humanos, bueno, cada vez se expanden más. Eso también reduce el hábitat de estos organismos. Pero uno de los puntos que creo que fue una generalidad
es que aparte ellos sí procuraban estos recursos, procuraban que se siguieran reproduciendo estos organismos, de ahí que cazaban mayormente machos, ¿no?, que hembras. Pero otra de las cosas que también nos dimos cuenta, que ellos preferían animales, o por lo menos en este entorno, que fueran de hábitos alimenticios más naturales, ¿no? Sí, claro. Entonces ellos decían, bueno, pues preferimos estos organismos, por ejemplo el conejo sobre la liebre, porque el conejo pues es más, digamos, vegetariano, o más de comer estos arbustitos, algunos frutos, y más que las liebres, ¿no?, que a veces tienen estas tendencias a ser carroñeras. Entonces, eso yo no lo sabía, yo pensaba que liebre y conejo pues, se alimentaban de pastito, ¿no? Y cuando sí, justamente le hizo que se separaban, no, es que la liebre es diferente al conejo y ya hacían esa diferencia. Así es, entonces sí es como muy claro, ellos manejan, bueno, esta relación con su entorno, esta forma de que la naturaleza realmente les provea su alimento, ¿no? Muy bien, bueno, si gustan, aquí continuamos, regresamos con esto y vamos a la segunda cápsula y regresamos para continuar con este tema. Hola, bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión hablaremos sobre 6 de las 47 pequeñas pinturas que se encuentran resguardadas en la Biblioteca Estatal de Praga y que fueron publicadas por Glenn Dawson, un norteamericano interesado en editar libros que hablan sobre la historia novohispana. Es por su interés que bajo su sello editorial Dawson Bookshop publica en la ciudad de Los Ángeles la serie Baja California Travels. Entonces, dicho esto, vamos a ver las pinturas que fueron tomadas de un ejemplar que se encuentra resguardado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. No por nada las pinturas del jesuita llamaron la atención de Dawson. Hechos sobre un papel con textura, el misionero logró captar forma y color, como en este lienzo donde la variedad plumífera alegran la pupila, al reproducir un carrizalito, un cardenal pequeño, un pájaro carpintero y un censontle. Ingenioso el artista al representar a cada uno sobre la flora que lo caracteriza. Nuestra segunda imagen, también a color, muestra a un macho borrego cimarrón sosteniendo el ramo florido de un árbol tacote. Atrás desfila un leopardo con el árbol palo Adán de fondo, combinando así 4 formas distintas de vida. Un gato salvaje californiano a blanco y negro comprende la tercera pintura, pero no va solo, sino acompañado por un jarrón y entre sus patas una volátil pluma. Otra más a blanco y negro forja la imagen de un coyote o zorro grande de California, desfilando tras un conejo o liebre saltarina. Así registra las maravillas del reino animal, de las cuales Tirsch fue tomando parte, plasmando una escena más dramática sobre la vida de los indios californianos. Las tonalidades marrón en contraste con el verde ilustran la caza de un venado por flechas y su preparación para ser asado. Finalmente, 2 aves que pueden comer todo tipo de alimentos, el aura o cuervo, acompañado de una mazorca, junto a un zopilote, que presume su bocado en el pico y posa erguido sobre la cabeza de su presa. Hasta aquí una muestra de las pinturas de Ignacio Tirsch que reflejaron su afición por la vida vegetal y animal de su época. Recuerda que si tú sabes más acerca de estas pinturas, puedes mandar tu información a nuestras páginas de Facebook o correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, bueno, pues regresamos para continuar en lo que estábamos hablando de, bueno, estas diferencias y semejanzas en cuanto a las entrevistas, ¿no? Y nos quedamos con esta primera diferencia que nos mencionabas entre la liebre y el conejo. Y bueno, retomamos ahorita, platicábamos también un poco de cómo tienen conciencia, o bueno, porque lo están viviendo,
¿qué se debe cazar en cierta temporada del año? ¿O por qué se cazan ciertas cosas en temporada del año, ¿no? Algo así. Sí, ellos también mencionaban estos ciclos, ¿no? Estaban sincronizados con estos ciclos naturales, y hay algunas especies que prefieren cazar en ciertas temporadas, por ejemplo el venado, el conejo, la liebre, que es mejor para algunos que comentaban que si las consumían, pues que era mejor, ¿no? En el verano, pues nada, porque tenían además no solamente el problema de que son carroñeras, sino además viene esta parte de mucho calor y que pues, ellos comentaban, ¿no? Les salen como unas bolas, entonces las liebres estaban boludas, ¿no? Entonces tienen esta relación como muy estrecha con su entorno, y eso les permite, bueno, optimizar el recurso que están consumiendo. Otra de las situaciones ahí que comentas en relación de qué diferencias o qué similitudes hay entre los grupos, una de las cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención es, por ejemplo, la relación con estos animales domésticos, pero sobre todo con el cochino. Es cierto. A mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando hago análisis de sitios misionales, me doy cuenta que los restos de cerdos son escasos. Y entonces, y cuando en otros sitios de México, pues vemos que son muy abundantes y que pues fueron sumamente importantes para la subsistencia de los sitios europeos, ¿no? Para esos sitios misionales. Y cuando para mí primero fue pues ahora sí que una sorpresa no encontrarlos en demasiado número. Yo he hecho algunos análisis en el centro del país donde eran muy abundantes. Cuando llego acá me doy cuenta que no son tan abundantes, entonces uno se empieza a preguntar ¿qué pasó? O sea, bueno, si estaban las reses que eran importantes para la alimentación de estos sitios o en estos lugares, pero entonces al hacer las entrevistas me doy cuenta que en realidad los grupos también de aquí no los aceptaron también. O sea, este cochi, por ejemplo, al tener esta característica biológica de estar hurgando en el lodo y estar y además el tipo de carne, ellos comentaban, bueno, este tipo de carne es así como carne humana, dice, entonces no es algo que nosotros consumamos, ¿no? Y sí, por ahí también hago un relato, hay un relato por ahí del bar que dice, pues no los quieren, o sea, no quieren a los coches, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen esta carne semejante al humano, pero ya cuando están en el proceso de aculturación, en el proceso de evangelización, hay algunos que ya los van consumiendo, pero eso sí fue muy evidente. Para mí fue una de las, digamos que, de las preguntas que yo me hacía cuando estaba haciendo estos análisis de sitios arqueológicos en sitios misionales, pues, ¿qué estaba pasando? Ahora ya con estas respuestas de estas personas, pues realmente me abrieron un panorama mucho más amplio en relación a eso. Sí, y bueno, así como el cochi no lo aceptan muy bien y prefieren no consumirlo, en contraparte está, creo que en esta como que comparten, es curiosamente que la víbora de cascabel, ¿no? Es así, es como decía, se usa como sal, por lo que ellos consideran, y bueno, pues creo que muchos lo sabemos, lo benéfica que pudiera ser, ¿no? Creo que sí comparten esta idea de la serpiente, ¿no? Sí, pues decían que la preparaban, la secaban, y era como un complemento a su alimentación en alguna sopa, en algún caldo, como si fuera la sal, pero ya era molido, ¿no? El polvito, y pues se lo agregaban. Y pues es la serpiente, la víbora de cascabel, pues es un animal que se encuentra muy, muy comúnmente en el entorno, ¿no? Y sobre todo en el verano, que es donde puede encontrarse más fácilmente. Entonces es un animal que está muy presente en las comunidades, ¿no? O sea, es entre otros más, pero la víbora de cascabel, por sus características, pues es de lo que llama la atención. Porque además dice que ninguna otra culebra, nada, es la de cascabel, ¿no? Es la que se alimenta. Y bueno, después de esto, hay algo que también se ve y se menciona a lo largo de las entrevistas, es cómo pues han incorporado la tecnología también para cazar, ¿no? Es decir, ahí dan explicaciones de cómo es que antes se hacían los arcos y lo que utilizaban para hacerlo, y cómo ahora también eso pues ha evolucionado, ¿no? Sí, pues nos mencionaban que sus papás o sus abuelos
sumamos para la cacería de conejo, de liebre, de rata encenada, utilizaban el arco y la flecha, ¿no? O sea, hacían su punta con piedra, con algún instrumento, y era su herramienta de cacería. Nos llama la atención cómo podían cazar un venado, ¿no? O sea, el venado es algo impresionante, hacer la cacería con arco y flecha, ¿no? En algunos nos dicen que lo hacían, en otros pues no, que porque era muy difícil. Pero esa tecnología se fue transformando con materiales modernos. En algunos nos comentaron que para el arco y la flecha utilizaban ya clavos, ¿no? Entonces le ponían en la punta y era para estar cazando, ¿no? De forma más reciente. O también de hueso, labraban el hueso en forma de punta, se la insertaban a la flecha y era la forma de cazar. Un instrumento que nos llama la atención era que usaban trampas, que hacían como especie de casita de madera y cazaban a las codornices o alguna ave por ahí, ¿no? De madera. Y luego ya más reciente que lo hacían con malla de gallinero, con alambre de gallinero. Entonces igual, lo que era de materiales naturales, de fibras, de madera, se transformó a malla de gallinero, de alambre, ¿no? Entonces sí, los grupos fueron adaptando los tiempos modernos a lo que era su tecnología ancestral, ¿no? Muy bien. Por último, quizá para terminar con esta presentación, hay grupos que se encuentran, y ustedes lo mencionan ahí, en la parte de la costa, ¿no? Que sería Necua y sería San José de la Zorra, ¿no? Y por otra parte están los de la montaña, que yo ubicaría Nejí y Santa Catarina, ¿no? Hay algo que me da la atención, bueno, sí, desde luego sí se nota, digamos, es obvio, ¿no? De que los que están en costa pues tienen más contacto con el abulón, con este tipo de alimentos, los de la montaña menos, pero hay algo que me llamó la atención, como en algunas entrevistas menciona que también los que estaban en Nejí o por esta zona venían en alguna periodo del año y se iban juntos, o los de estas comunidades, también a la parte del mar, y bueno, ya de ahí usaban, y ustedes lo recordarán mejor, qué tipo de técnica usaban para mantener como comible estos alimentos y por eso los llevar y transportar, ¿no? Algo así mencionaban también. Creo que la utilización de los recursos marinos es algo que a veces obviamos. Pues bueno, si estamos en la península, pues tienen que utilizar estos recursos. Sin embargo, cuando ya vamos a las entrevistas, también fue la idea fue una pregunta así como muy puntual, decir, bueno, ¿cómo utilizaban estos recursos? Porque si bien en los sitios arqueológicos que están sobre el litoral costero, pues lo vemos y no es de extrañarse que lo que predomina ahí son restos de recursos marinos. Y cuando vamos a las montañas, pues lo que está predominando son los recursos de la montaña, ¿no? Como venado, escaso borrego, el borrego casi no está presente, es muy, muy escaso, pero mucha liebre, mucho conejo, mucha rata encinera, muchos restos de fauna menor, pocas aves. Entonces, pero también lo que estamos viendo en la montaña es presencia de estos productos marinos. Entonces, ¿cómo están llegando ahí? En los sitios arqueológicos, pues hay un transporte, ¿no? Hay estas redes de intercambio o estas redes pues más que intercambio, de transporte. Entonces, de ahí surge esta pregunta para estos grupos. Y cuando los vemos y les preguntamos nosotros, bueno, algunos dicen, pues no, ya no lo hacemos, pero nos acordamos de nuestros abuelos que nos contaban, o algunos sí nos dijeron, pues nosotros sí íbamos hasta esta zona, bajábamos, íbamos a la recolecta del abulón y de todos estos productos marinos, y después pues regresamos. Pues ahí vemos que es una actividad que se fue perdiendo, pero que algunos lo recuerdan, y lo vemos en los sitios arqueológicos, que era una actividad de subsistencia, es el estar viajando de las costas a la montaña y viceversa, y bueno, ahí se ve este intercambio de productos, ¿no? De un ecosistema.
al otro. Pero eso es bastante interesante también, porque vemos cómo ellos también podían y hacían esta parte de cómo conservar, que me pregunto, bueno, ¿cómo conservas el abulón, ¿no? desde las costas o el pescado? Entonces ellos hablan también de esta preparación, de que lo secan al sol, de que lo ponen al fuego para que comience a tatemarse, y entonces es susceptible de traerlo a lugares más lejanos, ¿no? Como por ejemplo, Juntas de México, por ejemplo. Bueno, pues el tiempo casi se nos termina, pero desde luego no podemos irnos sin antes decir, bueno, a aquellos que les interese, ¿dónde pueden conseguir el libro, ¿no? ¿Dónde pueden adquirirlo? ¿Con quién se ponen en contacto, ¿no? Pues mira, ahorita lo estamos distribuyendo en algunos puntos claves, y lo vamos a estar dejando para que algunas instancias lo comercialicen, ¿no? Y esas ganancias pues ya van a ser para algunos asociaciones civiles o el Instituto CUNA, para que ellos que se dedican a las cuestiones de grupos indígenas pues obtengan algún beneficio. Y vamos a estar vendiendo algunos, porque igual para poderlo seguir promocionando, tener recursos para los traslados y eso, ¿no? Muy bien. Pues bueno, no sé, yo me atrevo a especular que probablemente aquí en Tecate lo puedan conseguir en Carem, ¿no? Pues está a la disposición, y bueno, tengan ustedes claro que cada libro que compran será utilizado ese dinero para seguir promoviendo, difundiendo, y bueno, seguir en todo caso conociendo la historia y cuidando el patrimonio, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿algo más que quieran agregar, Fernando, Andrea? No, pues muchas gracias por darnos el espacio, y pues es una contribución de cómo los grupos locales aquí de Baja California pues tenían su relación con la fauna, ¿no? Y pues así para una visión de esto. Muy bien. Es un aporte más, ¿no? a la investigación, un aporte más del conocimiento que nos dan nuestros grupos indígenas de Baja California. Pues muchas gracias. No queda más que decirles que yo lo leí, es en realidad muy digerible, muy rápido de su lectura, no se van a pasar mucho tiempo ahí que hay que quebrándose la cabeza, no créanme que se digiere rapidito, se lee muy rápido y descubre unas cosas muy interesantes como eso de la liebre, que yo no tenía ni idea, ¿no? Entre otras muchas cosas. Bueno, pues muchas gracias, nos esperamos la próxima semana, agradecemos nuevamente a California Medios, y pues que tengan un buen fin de semana.